Alcorta y estoy con rol de oradores. Sigue la congresista Aramayo, tomo nota el congresista Mulder, Velázquez, Quintanilla y sigo anotando. Gracias, Presidenta. Saludar a sus invitados, al Premier y al Ministro de Justicia, con todo respeto, con todo aprecio, pero con toda sinceridad, no lo tomen a mal, vamos a ilustrarlos también. Las propuestas que ustedes están trayendo no son de ustedes. Las propuestas son de estos notables, encabezados por el señor Fernando Tuesta, y el mismo grupo que lo ha acompañado. Propuestas que son viejas, antiguas, quinquenio 2006, quinquenio 2011 y el quinquenio de ahora. No es nada nuevo. Y con todo respeto, porque lo hago con todo respeto, no conocen ustedes lo que es un partido político por dentro. No tienen idea. Entonces no podemos ustedes, con la autoridad y el poder que tienen hoy el Ejecutivo, imponer a este Congreso, sí o sí, si no cierro, propuestas que no tienen pies ni cabeza. Realmente no es así. En el análisis que he hecho, y por favor, disculpa si se siente que hay una impertinencia, pero también ustedes tienen que internalizar lo que vamos a comentar nosotros el día de hoy. Nada de esto es nuevo. Y esto no va a acercar a la población con los partidos. Porque si tenemos al presidente de la República, al presidente de los 32 millones de peruanos, que se ha paseado por todo el país despotricando el Congreso, bien poco vamos a avanzar. Eso estuvo muy mal. Y no hubo nadie que le dijera al presidente no haga eso. Con su asesor, que ayer ha sido famoso, el argentino, a quien le pedía a usted información, el señor Aguilar, como le pedía al premier anterior al señor Villanueva. Metido en la cocina del poder, en el gabinete del Consejo. Pésimo, muy mal. En la página 2 habla usted de democracia interna. En el rubro 2, que dice participación de organismos electorales no obligatoria de 4 partidos políticos que dan técnica a la OMP. ¿Qué asesoría técnica puede dar la OMP? Y ahora está hasta descabezada. ¿Qué asesoría? ¿La de Cabaza o la de quién? ¿Saben lo que es la OMP? ¿Tienen idea ustedes alguna vez a la OMP? Eso no pueden recomendarlo. Está mal. ¿No? Es un desastre la OMP. Ciudadanía poco involucrada en la vida democrática de los partidos. No se van a involucrar por esos cambios. Como las reformas tampoco van a sumar problemas de luz y agua, que ya no voy a repetir porque es un bla 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 de todos nosotros. Yo les pregunto, con todo respeto y resalto, porque es con respeto lo que quiero hacer, ¿ustedes intuyen a la población, la conocen, saben, la huelen? ¿Hueles el tema, la intuyen, la perciben? ¿Qué es lo que quiere la población? ¿Les interesa? Hablo de la gente A, B, C y la gente C y D. No importa un ramo de la política, tienen otros intereses, otra preocupación, otra problemática. No les interesa la política, no saben ni quién es su alcalde. Y en el peor de los casos todavía, eligen al peor alcalde. Álvarez en Ancash ha sido elegido 3 veces. El que le sigue ha sido elegido 3 veces y todo con su consejo regional. El gobernador del Cusco, el de Tumbes, más de la mitad del país está preso. Entonces eso no va a acercar a la población, por la misma población los elige. Y como les digo, y tenemos un presidente que trata por todo el país, despotricando del país, de un poder autónomo, con eso que se va a respetar, porque lo va a tener que respetar, le guste o no al señor presidente. Después en la página 3 habla usted de los afiliados tienen derecho a elegir y ser elegidos. Con esa misma argumentación, a través de la mesa, señor Ministro de Justicia, que los afiliados tienen derecho a elegir y ser elegidos, la población también tiene un derecho a elegir y ser elegidos. La población. Eso es cerrar voto preferencial de ninguna manera, porque es lo más democrático. Lo que tienen que hacer los partidos es presentar listas, realmente en lo posible impecables, donde uno inclusive equivocándose, no importa si no votó por el 7 y se votó por el 5 por equivocación, pero es un buen congresista. Yo reconozco en el Congreso hay máximos congresistas, malos, no quiero ir más de boca porque pertenezco a esta institución, pero también yo reconozco que hay gente impresentable, lo tengo clarísimo. Pero eso no nos va a llevar al extremo del otro lado, a decir que tienen derecho a elegir a la población también. ¿Quiénes son ustedes para impedirle que a la población puedan elegir en una lista de cualquier partido, quiero votar por el 5 o por el 7, quiero votar por el 7 y por el 24? ¿Quiénes son ustedes para impedir eso? Han habido 3 procesos, 3 periodos presidenciales y congresales donde estos procesos han sido traídos y en ningún parlamento se votó. No pasó la ley. Hay proyectos que ni siquiera han ustedes que ni siquiera han pasado a hacer proyectos. Y el voto preferencial se ha votado en los 2 procesos, en los 2 periodos anteriores. Después ustedes hablan también, porque usted puso el ejemplo de Lima, señor Ministro de Justicia, caso de 36, repito sus palabras, 36 por Lima, puede ser 500, ha dicho usted. Los 36 tienen derecho. El número 1, como el 7, como el 15, el 23 y el 31 tienen derecho a ser elegidos. ¿Cuántos pueden salir por Lima? En el mejor de los casos, 7, 8 por Lima. Que los demás van de relleno. Entonces no podemos que digan estos por Lima, pues. Porque los demás no van a salir de ninguna manera, no hay forma. Porque otra pone una lista cerrada. No tienen manera de salir. Les quitan ustedes el derecho al pueblo que tanto alaban ustedes y que tanto resaltan para que estén más cerca. Le quitan el derecho a elegir en una lista. Es inviable. Todos tienen derecho, el 1 y el 3 tienen derecho. Y acá hay varios que han estado en diferentes números y han ganado a los primeros. Pero no tienen ustedes ningún derecho de quitarle a la población ese derecho a elegir, como lo pone usted, afiliados tienen derecho a elegir también. Después, en la página 5,
el sistema de elecciones internas simultáneas y obligatorias generan costos, el sistema de elecciones abiertas simultáneas y obligatorias debilita a la vía interna de partidos, claro que los debilita. Uno puede llevar a cualquier cantidad de gente en un ómnibus y hacer que voten por una determinada lista del partido. No les interesa. ¿Quién conoce al partido? Su gente, sus afiliados, sus militantes, sus simpatizantes. Pero el momento que usted lleva, que hace elecciones abiertas, ya ha habido eso en el Perú, ya hemos tenido eso en Lima, es un caos la calle, repleto de anuncios. Y usted no puede pretender que la gente de la calle vaya a votar por temas candidatos de un partido, porque la demás gente vaya a votar por los de la APA, por la izquierda, por ejemplo, por todos. Es como tener firmas de haber firmado en todos los padrones. Es inviable, no tiene ningún sustento. Es de loco realmente que la gente de la calle que no conoce la vida del monstruo de un partido por dentro vaya a votar ese día, que va a ser todo el día, van a votar por diferentes partidos. Yo voy a votar por el APA, voy a votar por la Acción Popular, voy a votar por quien me dé la gana. A ver, ¿eso va a ayudar? Va a alejar a los partidos, a la gente le importa un rábano los partidos políticos del día de hoy. Y gracias a Dios, peor hoy día, gracias al presidente de Vizcarra. Después acá dice, el sistema de elecciones abiertas simultáneas, costará, les va a costar a todos. Esto no va a costar al gobierno, va a costar a los partidos, va a costar a todos, como si fuera tan fácil hacer una elección interna, como si fuera facilísimo, como si fuera gratis, en un día para otro, como quieren ustedes. El 15 tengo los proyectos sí o sí, si no cierro. Así no es, ¿no? Así no va a ser tampoco. No nos van a medir ambiental con esta situación, con todo respeto. Y por último, presidente, eliminar voto presidente, como estoy viendo acá, la señora Renata Weber de la Unión Europea, que estuvo en la elección del PPK, en el contra, y usted estuvo presente, señor Zagallos, en esa reunión, donde estuvo también Idea Internacional y Transparencia, estuvieron ahí presentes, Percy Medina y el señor Tabara, ¿qué recomendaron, por ejemplo, con el voto electrónico? Eliminarlo, quitarlo, desaparecerlo, porque tiene que ser una auditoría antes y después, y no como dijo el señor Lino Costa, el tema del proceso. No, hay que hacer una auditoría al software, adentro, a la madre que está dentro, metido en el vientre de la computadora. Eso había que hacer, y no se hizo, no se ha hecho nunca. Entonces, si están diciendo que esto acá puede ser hackeado, y si hubiera un poco noticieros internacionales se darían cuenta que las elecciones en todas partes ya no utilizan el voto electrónico, aunque es una cosa pues muy lejana, los que están fuera del país. Pero es una barbaridad tener el voto electrónico. Y yo fui con mi despacho que está atrás a la OMPE, con el señor Cucho. La gente misma de la OMPE tenía cómo hacer la votación, y yo voto en el Colegio María Reina. Y había gente de San Isidro, supuestamente la más ilustrada, gente mayor, gente joven, no tenía idea cómo usar la computadora. Y no es como dijo una congresista acá, que la población tiene noción que va a votar. Sí, una población vulnerable sí puede saber que quiere votar por el señor Marco Arana, por el señor Mercedes Arauz. Sí, lo que no sabe es cómo llevar operativamente ese voto. ¿Y qué han tenido que hacer? Han tenido que dirigir, han tenido que acompañarnos y hacer ellos la votación. Ahí está el informe de la propia OMPE, no estoy inventando. No sé si ustedes lo han visto, pero la misma gente de la OMPE ha llevado a esta gente hasta la computadora y ellos han votado. Eso no tiene nada que ver con la capacidad de ellos de elegir. Yo quiero elegir votar por el señor Pérez, pero a la hora de ir a hacer operativa mi voto, no sé cómo se usa la computadora. Es como la gente que no quiere bajar por las escaleras mecánicas de un centro comercial o que no quiere conocer más porque le tiene miedo. Esa es la realidad nuestra. Y ustedes no pueden venirnos a imponer ese tipo de cosas. Y por último, presidenta, la señora presidenta de Transparencia Internacional, que ha desplazado al señor Ugaz, en la misma tendencia, desaparecer el voto electrónico. No funciona, es una estafa. Las computadoras hay que renovarlas permanentemente. A la gente no les llamó a votar. Fue una estafa, fue un engaño. Eso sí, un grave error. No cometamos errores porque ustedes quieren componer el mundo, porque se sienten que están con el poder y como decimos todos, no hagan de esa forma, porque nosotros no vamos a salir elegidos, ya no vamos a regresar. Pero yo voy a defender este fuero a muerte. Y voy a defender la institucionalidad del Congreso. No la gente, sino del Congreso. Y yo votaría a conciencia porque creo que debe ser así. Pero no por imposiciones y que si es así, cierro o cierro. Así no es. Y yo me imagino que la presión del presidente, que esto se cierre el día 15 o 20, porque si no cierra o cierro, es porque esa es parte de su discurso. Y que tenga el respeto, señor Premier, con todo respeto se lo digo, que el presidente cuando viene el 28 de julio, acá sí llegamos al 28 de julio, porque esto es otra cosa, la gran inestabilidad del país, económicamente, todo es una inestabilidad absoluta por esta situación que estamos en una malagua de atrás y adelante y que nadie sabe cómo resolver. Ayer nomás el señor se dijo que había acercado toda la seguridad del agua para Palacio de Gobierno, como si los mandatarios y los que van a venir van a vivir en Palacio de Gobierno. Todos se alojan en San Isidro y se han ido a tener agua en todo el día. A ver, lo que le quiero decir, presidente, es que el presidente de la República, cuando llegue el 28, si es que llegamos, no venga con un discurso a confrontarnos o maltratar al Congreso, pero no se lo vamos a permitir. Eso lo digo de forma muy personal. Respeto guardan respetos. Y así como ustedes quieren que los respetemos, Premier, porque usted es el vocero del presidente, con todo respeto lo reitero, también guardamos respeto hacia nosotros. Que esté eso bien claro y bien establecido
Más allá de nuestra discrepancia, es lo que tenga que hacer el voto preferencial, obviamente lo voy a defender a muerte, por constituirlo más democrático, lo más absolutamente democrático. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Alcorta. Antes de darle la palabra a la congresista Alejandra Aramayo, señores congresistas, hay 14 señores congresistas inscritos en la lista, entonces les pido por favor precisión en cuanto a las consultas y a los aportes que vayan a hacer cada uno de ustedes. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Saludando a los invitados y a los colegas congresistas. Han pasado varios años, varias décadas de años, desde 1948, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos involucrara un diálogo que analiza libertades, Presidenta. Hoy vamos a abocarnos a un grupo de libertades que tiene que ver con los derechos civiles y políticos, que si bien es cierto están en la tercera generación, vinculan directamente a los que se encuentran conexamente en las primeras: la libertad, la igualdad y la fraternidad, que fueron los pilares de la Revolución Francesa. Hablaban, Presidenta, de los derechos civiles y políticos, de los derechos sociales y culturales. Hoy, en su intervención, la congresista Alcorta, no con menos razón, ha dicho que hablar de una reforma involucra algunos requisitos mínimos. Y esos requisitos son la producción del conocimiento en función a las elecciones, pero también la experiencia en un proceso electoral. ¿Cuántas de las personas que hoy nos plantean una reforma política de la naturaleza que hoy nos convoca han hecho vida política? ¿Cuántos han conformado un partido político? ¿Cuántos han tenido que renunciar? ¿Cuántos han tenido que reinscribirse y seguir en la vocación de hacer política? Que más que nunca es una actividad que seguramente desalienta a muchos porque hay persecución, porque además no hay incentivos, porque está criminalizada, porque está desacreditada, deslegitimada. Entonces hubiese sido, Presidenta, haciendo mías las palabras de la congresista Alcorta, que quienes proponen la reforma política, que va de la mano además de una reforma electoral, hubieran podido tener experiencia de lo que aquí hablamos. Y es un elemento que no encontramos en este análisis. Entonces hay que decir que este análisis tiene principios jerárquicos que no pueden ignorarse, y que hay una separación didáctica entre derechos políticos y libertades, y eso tiene que quedar claramente establecido. El derecho al sufragio es libre, sin embargo, Presidenta, se dice en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado que es obligatorio. Hoy la reforma que plantea el Ejecutivo dice además de que hay que ir a votar de manera obligatoria en 2 momentos, y vulnera el desarrollo constitucional del artículo 31. Y bueno, miremos esta metodología nueva que creo que es necesaria, es vinculante, democracia interna, voto preferencial. ¿Cómo fortalezco la democracia interna para establecer o no el voto preferencial? Voto al que además se le ha satanizado más de lo necesario y que valdría la pena hoy reivindicar. ¿Por qué la ciudadanía marca el voto preferencial, gracias al cual muchos de nosotros, si no es la totalidad, estamos? Es porque el parlamentario decide a quién le da la confianza, a quién lo representa mejor, a quién de toda la estructura parlamentaria o municipal que se presenta es a quien le va a ceder su confianza. Por eso yo quería hacer algunas reflexiones respecto a lo que nos plantea hoy el Ejecutivo. Dice que las elecciones internas de los candidatos de las organizaciones políticas se realizan a nivel nacional mediante sufragio obligatorio, y que estas elecciones deben ser abiertas, simultáneas, obligatorias, y sus resultados son vinculantes. Y pone en el mismo estatus al ser abiertas a los ciudadanos de los militantes, pero que hay jerarquías. Aún siendo todos iguales, somos diferentes. ¿Y por qué? Porque yo, al ser militante, tengo deberes y tengo derechos. Y esos derechos me arrogan a mí
el asistir a mis sesiones parlamentarias, o a mis reuniones grupales, partidarias, a aportar para el financiamiento, a participar de las convocatorias de las mismas, a construir a partir de mi ciudadanía un partido político. ¿Y qué es un partido político? Es una institución. ¿Y qué es una institución partidaria? El soporte de la democracia. Entonces, ¿por qué yo, que soy militante, tengo que tener el mismo estatus de un ciudadano que está en proceso de construcción partidaria? Habría que empezar a diferenciar eso. Entonces, si yo quiero que los partidos políticos se abran y no sean solamente plataformas electorales y que solamente funcionen cuando hay convocatorias, elecciones y los cronogramas empiezan a marcar los periodos, y quiero además ser un centro de reflexión, de análisis, de creación, de opinión política, un centro y epicentro de activismo, tendré que cambiar de mecanismos. Y ciertamente, también los partidos políticos tienen que hacerse una autocrítica de lo que han podido modernizar de acuerdo a los nuevos retos del mundo que el mundo moderno nos impone. La globalización, las ciudades digitales, el e-government y otros más. ¿Cuánto hemos hecho? Entonces, respecto a eso, creo que hay una alternativa para articular lo que podría querer el Ejecutivo y lo que podría ser viable desde los partidos políticos, y debo aclarar que hablo a título personal. Creo que los partidos políticos tienen que tener actividades. Y estas actividades vinculan a ciudadanos que, sin ser militantes, quieren hacer política. Creo que esos ciudadanos, con un alto criterio de responsabilidad, que quieren hacer política, se les podría vincular en unas primarias. ¿Y a través de qué? Los partidos políticos que han hecho actividades a través de los espacios juveniles, de mujeres, de líderes, sectores gremiales, tienen un padrón de gente que, sin ser militantes, es simpatizante del partido. Considero que esas personas, y sin estar en un padrón político, podrían ser los llamados a participar de las primarias, acreditando, por ejemplo, plazos mínimos de participación: 1 año, año y medio, 2 años. Si estamos de cara a un proceso electoral el año 2021, bueno, que sean 2 años de activismo político para aperturar la posibilidad de que esas personas que se han sentido identificadas con un partido político puedan participar de las internas. Entonces, se reivindicaría de esta manera el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas, que establece que para un proceso de elección interna se puede decidir en elecciones universales libres y voluntarias, directas, secretas, de afiliados y no afiliadas. Algunos datos para tener en cuenta es que el año 2016 solo el 23% de los parlamentarios pertenecen a una agrupación política por la que postularon. Somos muchos de los que estamos acá independientes. Entonces, la construcción política, la identidad política, es un tema en trabajo, en desarrollo. Puede ser una decisión abrupta, normativa, la que nos haga creer, la que nos haga adquirir convicciones. Yo creo que no. Recientemente se ha puesto en debate, además, el tema de las adherencias y los afiliados, y es un tema que también creo relevante en este momento que hablamos de la democracia interna. Hoy, señora Presidenta, la población electoral es de 24 millones de habitantes y fracción en el padrón electoral. Los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional fueron 18 millones. Entonces, no hay un aliciente para participar en los procesos electorales, porque esto se da con fines inquisitivos. Veamos el último referéndum, que se contamina una elección subnacional. Y digo se contamina, porque la gente fue a votar para castigar al Congreso, no para elegir a los gobernadores y a los alcaldes, que era una actividad absolutamente positiva, vecinal en primera instancia y segunda con una mirada macro regional. Entonces, señora Presidenta, yo creo que
este proceso de participación obligatoria, inquisitoria en primarias y en elecciones generales podría a la larga resultar altamente perjudicial para la construcción de la clase política nacional. Yo lo voy a dejar acá. Gracias, congresista Aramayo. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, dándole la bienvenida al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Justicia para redituar un debate que ya hemos tenido en esta comisión. Creo que hay que saludar el espíritu democrático suyo, presidenta, de volver a poner este tema, supongo que con la intención de que quede bien clarito la posición que cada uno de los partidos que tenemos. Y que además han sido puestas de manifiesto también ante el propio presidente del Consejo de Ministros cuando tuvo bien invitar a un grupo de partidos políticos y no estuvimos presentes nosotros. Y este fue el tema que generó mayor discusión, el tema de estas organizaciones internas, obligatorias, para todos los ciudadanos. Y el señor del Solar sabe cuál es nuestra posición, que es decididamente en contra. El tema es que no nos han explicado los dos ponentes por qué razón consideran que esto es mejor que lo anterior. No entiendo dónde va a estar el punto más democrático o más firme en lo que se refiere a la participación de todos los ciudadanos en las elecciones internas de un partido, que además se van a hacer en el mes de octubre del año anterior a la elección, o sea, casi 7 meses antes del proceso electoral. Y que en qué va a beneficiar eso a los partidos políticos, que son la columna vertebral de la democracia, y a la democracia en su conjunto. No nos explican las razones por las que consideran que esto es mejor que lo otro. Simplemente dicen que no, que hay que ver la manera de involucrar a los ciudadanos en la vida interna de los partidos, etcétera, pero eso es teoría. El único país, presidenta, donde este tema se ha puesto en América Latina, el único país en donde esto funciona, es en Argentina. Y no es casualidad, lo ha mencionado la congresista Alcorta. A lo mejor deberíamos pedir que al señor Maximiliano Aguiar también lo citemos acá y venga, porque puede ser que él haya sido el que haya metido esta idea en la cabeza del presidente de la República, porque si lo trae, el único país es Argentina. Ningún otro país de América Latina tiene ese sistema. Y no es que en Argentina sea una maravilla, en Argentina hay una realidad política distinta a la peruana. Allí los partidos son mucho más fuertes, pero además ahí hay un partido hegemónico, histórico, que es el peronismo, que está dividido en 7 u 8 facciones, no lo sé. Y que claro, necesitan dirimencias de esta índole para que sus facciones internas puedan encontrar alguna solución y no terminen golpeándose entre sí. No es una realidad como la peruana. Y extraña que se traiga esto como si fuera una panacea, incluso casi con la misma secuencia. En Argentina se le llama PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, igualito que acá. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo creo que, presidenta, ya han escuchado ellos de sobra nuestros argumentos en contra. En primer lugar, hemos señalado claramente que el hacer que el ciudadano común y corriente participe en un proceso de elección interna en el que no ha participado ni siquiera como oyente o como receptor de campañas, porque es obvio de que si vamos a tener una elección interna en el mes de octubre del año anterior con los candidatos internos de un partido, esos candidatos se tienen que haber definido por lo menos con 2 o 3 meses de anticipación dentro del partido, porque no sabemos cómo se van a inscribir. De eso no dice nada el proyecto de ley, que de por sí ya es súper reglamentarista. El artículo 24 tiene 2 páginas. ¿Dónde hay cuerpos legales en donde los artículos tengan 2 páginas? Eso es exageradamente reglamentarista. Pero en fin, esos 2 meses antes a la elección interna son 2 meses en los que el partido político tiene que inscribir a quienes quieran ser candidatos y tiene que determinar cómo es que van a estar en una lista para que el ciudadano común y corriente los escoja. No se dice cómo va a ser. Se les asignará un número, el número será por orden de llegada, habrá sorteo, etcétera. No se sabe cómo se va a elaborar la lista interna, porque ahí la inscripción es libre. Y
Y esas personas, esos ciudadanos, que son, ahí también hay una contradicción, que deben ser afiliados, se dice, pero en una de las partes del artículo 24 dice, los ciudadanos afiliados y no afiliados a la organización política deben ser ubicados en la lista de candidatos de manera alternada. O sea, afiliados y no afiliados de la organización política deben ser ubicados en la lista de candidatos de manera alternada. Renglón seguido. Solo los afiliados inscritos en el padrón electoral pueden postular a las elecciones internas de la organización política. Entonces, ¿cómo? ¿Hay o no hay afiliados y no afiliados en forma alterna? O sea, y para que sean en forma alterna, los no afiliados tienen que ser un número exactamente igual al de los afiliados, pues justamente para que puedan ir en una posición alterna. ¿Y eso cómo se puede lograr? Eso es francamente un absurdo. Si nosotros tuviéramos 200 candidatos en Lima, que son los que hemos tenido en las últimas elecciones internas, tendríamos que traer 200 no afiliados para alternarnos. Entonces serían 400 mínimo los candidatos. ¿Cómo hacen esos candidatos para que el ciudadano común y corriente vote por ellos? Tendrían que hacer propaganda, ¿no es cierto? Y propaganda en las calles, y en la televisión, y en los medios, porque la única manera de llegar al ciudadano que no milita en el partido político es a través de los medios de comunicación. Entonces tendríamos una campaña electoral que comenzaría en abril del año anterior, o sea, casi un año del proceso electoral, para que estas personas puedan hacer candidatos en una suerte de preferencial interna, cuya realización no se dice quién la va a hacer. Y esto considerando, Presidenta, que los partidos políticos son entidades privadas, o sea, son asociaciones de ciudadanos que ejercen un derecho que es el derecho a afiliarse a un partido político. El ciudadano que no milita en un partido político, ahora se le quiere obligar a que escoja de un partido político. Pero él está ejerciendo su derecho de no militar en el partido. Pero se le está obligando a que con su voto determine la vida interna de un partido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se quiere lograr con eso? Que el ciudadano que no le interesa, no conoce a un partido político, puede tener una simpatía y quizá lo vaya a escoger a la hora de votar, pero de la conducción, de la dirigencia y de los líderes de ese partido político no conoce. Obligarlo a que sea él el que vaya y vote, no solamente disminuye el peso que tiene el militante del partido, sino que además permite que las grandes campañas electorales, que son las que se manejan con el dinero, prevalezcan sobre las campañas de aquellos que son dirigentes y que son conocidos por su base, pero no tienen el suficiente dinero. Entonces aquí, en el fondo, lo que se está haciendo es simplemente convertir al partido político en una sigla de carácter electoral, en una sede en la que van a llegar las personas y punto. Los militantes van a ser personas que evidentemente van a pasar a un segundo plano, aunque sean los únicos candidatos, sin duda alguna, porque habrá candidatos militantes que tendrán la capacidad suficiente de, no siendo dirigentes o no siendo activistas del partido, tengan una enorme capacidad de hacer propaganda, y todo esto un año antes. No existe entonces, Presidenta, acá un elemento de fondo que explique por qué razón se considera que esto es mejor. Y ya lo dije, es porque aquí se aplica la teoría a la realidad. Se cree que las leyes deben torcer la realidad, cuando es al revés. La realidad es la que genera los ámbitos del contrato social, y es a partir de la realidad que se establecen los mecanismos legales. Pero aquí la ley pretende ser forzada sobre la sociedad, pretendiendo producir un resultado que nadie sabe cuál será. Y entonces estas elecciones internas, Presidenta, adolecen de eso, que es justamente el motivo por el cual esto es mejor que lo otro. Ya se practica además esta política desde el año 2004, que tiene la ley de partidos políticos la facultad de establecer elecciones abiertas. Y casi todos los partidos políticos que tenemos cierta solera, el caso de Acción Popular, el PPC, varios partidos de izquierda, han tenido elecciones abiertas. Y las elecciones abiertas han sido obviamente para el ciudadano que quiera ir, no el ciudadano que se le obligue a ir. Y muchos han tenido mayor presencia de ciudadanos no militantes o no afiliados que de afiliados. Y bueno, esa es su determinación, es una posibilidad.
Y eso el partido político tiene derecho a poder determinarlo. Pero ya obligar a que los partidos políticos tengan que ceñirse bajo esta norma no representa ningún beneficio. Claro, en realidad tengo la impresión de que lo que se está buscando es minimizar el peso de los políticos dentro de los partidos, haciendo que el ciudadano que no es político, que no le interesa, como dijo la congresista Algorta, que es la realidad, o sea, las encuestas determinan que la mayoría de los ciudadanos la política por encima, pero obligarlos a que con su concepción de la política vayan y voten al interior de un partido político, lo que va a hacer es afectar a ese partido político. Y se cree que eso es una especie de fiscalización o de vigilancia ciudadana dentro del partido, ¿no? Hacer que los partidos sean vigilados por los ciudadanos con su voto y entonces el partido político se impermeabilice más con la ciudadanía. Entonces, claro, se tiene la concepción de que como el partido político va a acceder al poder, tenemos que vigilarlo bastante. Y eso, Presidenta, es prejuicioso, porque hay muchas entidades privadas que tienen una enorme capacidad de poder influir sobre la sociedad y que, sin embargo, nadie las interviene de esa manera. O sea, yo pregunto, ¿por qué un partido político debe decidir a sus candidatos y a sus dirigentes con una elección abierta de las personas de carácter obligatorio y no hacemos lo mismo, por ejemplo, para el director del Banco de Crédito? ¿Acaso el Banco de Crédito no tiene una influencia mucho más grande sobre cada uno de todos los ciudadanos del Perú? Bueno, pues hagamos una elección obligatoria de todos los ciudadanos para elegir al director del Banco de Crédito. Una entidad privada, como son los partidos políticos. Los partidos políticos son entidades privadas, de ciudadanos que están ejerciendo un derecho. Bueno, pues los ahorristas del Banco de Crédito también son ciudadanos que están ejerciendo un derecho. Pero claro, como es una enorme capacidad la que tiene ese directorio, pues, elecciones de los directorios del Banco de Crédito y todo lo demás. A mí me parecería, sería lo democrático, ¿no? Que todos podamos participar en las elecciones del directorio del Diario del Comercio, por ejemplo, también. Sería estupendo, pues. O sea, habría, ¿no?, mecanismos interesantes allí de debate, ¿o no? O de los canales de televisión, etcétera. Bueno, pero a los partidos políticos sí, contra ellos todo. Entonces, la oportunidad en la que hemos estado, Presidenta, con el señor Del Solá en su despacho, él ha sido receptivo de nuestro punto de vista, incluso ensayó algunas alternativas que podían estar viéndose y prometió reuniones con los miembros de la Comisión de Alto Nivel. Las hemos tenido por nuestra cuenta, hemos conversado con ellos, y nuestros puntos de vista han sido expuestos ante esa comisión o ante algunos de los miembros de esa comisión, que han sido receptivos en el sentido de considerar que como partidos políticos tenemos una posición contraria a ella, y la verdad que no hay partido político que no tenga una posición contraria. O sea, si ustedes quisieran imponer este tema, van a encontrarse que todos los partidos políticos van a estar en contra, de derecha, de centro, izquierda. Aquellos que van a estar a favor son los que no tienen partido político y que representan al gobierno, que es un gobierno de no partido. De no partido. Esa es la verdad. No hay partido de gobierno, seamos claros. Es el sueño de Velasco, ¿no? O sea, la participación plena, el no partido, se ha conseguido con este gobierno. Entonces, los partidos políticos estamos siendo, en estos momentos, cuestionados en este proyecto de ley por un gobierno que no tiene partido político. Entonces, eso grafica un poco, pues, cuál es el prejuicio que ustedes tienen contra nosotros, contra los que militamos en partidos políticos. Por eso es que tenemos que oponernos. Y consideramos que la actual estructura que tiene la ley de partidos políticos, que también fue consecuencia de un debate de meses, en donde también la llamada sociedad civil presionaba y habían titulares de periódicos y los canales de televisión en el año 2004. Era exactamente lo mismo, produjo esa ley de partidos políticos que ha funcionado. O sea, ha acompañado la democracia peruana todo este tiempo. Y no es que se vea que haya, digamos, destruido a los partidos políticos, tampoco los ha fortalecido demasiado. Los ha debilitado porque permite que haya, pues, ahora 24 partidos. Obviamente, en las elecciones internas no van a haber 24 partidos, van a haber 224 partidos. ¿Por qué? Hemos aprobado en esta comisión ya, también como sugerencia del Poder Ejecutivo, bajar la valla para que los partidos políticos se constituyan, y con 24.000 adherentes un partido político podrá ser inscrito. Entonces suponemos que esos más o menos sumarán, pues, 500.000 de personas, o sea, agregamos unos 10 o 12 partidos políticos adicionales a los actuales. Y si alguno de los que ha comprado
uno de los 120 kits que se han vendido al día de hoy y logra, antes de que aprobemos esta ley, inscribir otro, o dos, o tres, o más, entonces tendremos pues un buen lote de por lo menos unos 40 partidos políticos. ¿Cómo va a ser el ciudadano para escoger a qué partido político va y dentro de ese partido por quién va a votar? Eso es un imposible. Y todo porque lo que se quiere es que las elecciones generales no estén contaminadas, entre comillas la palabra contaminadas, por las elecciones internas de los partidos. Pero si ya se está pretendiendo correr en la segunda vuelta la elección del Congreso, justamente para buscar ese objetivo. Entonces, carece de lógica el que los ciudadanos voten en el mes de octubre para las elecciones internas, en el mes de abril para las elecciones generales y en el mes de junio para la segunda vuelta con el Congreso. Y si no hay segunda vuelta, no importa, vuelve a ser llamado porque tiene que votarse la votación, hacerla del Congreso, o sea, 3 veces. Eso no tiene sustento, Presidenta. Nos parece que este proyecto de ley peca de ser casi onírico, es un sueño, es pura teoría, y además teoría que solo se ha puesto en práctica en un país, y un país que, Presidenta, ha tenido una vida política y una realidad política completamente distinta a la peruana. Entonces nuestra posición es que votar en contra de este proyecto. Ni siquiera creemos que deba irse hacia un texto sustitutorio o algo así. O sea, el concepto de la elección interna obligatoria, ese concepto, Presidenta, no pasa, no debe pasar. La esencia de este proyecto va a ser bien difícil que la podamos avalar, digerir. Y creo, Presidenta, que con todos los demás componentes de la llamada reforma política que se están aceptando, las discusiones que han habido en el seno de su comisión, hay bastante. No se puede decir que este punto va a tener que convertirse en patria o muerte. No se puede decir eso. Este es un tema en el que para nosotros, o por lo menos para quien habla, prefiero que disuelvan al Congreso de la República que a que disuelvan a mi partido político. Porque esto es la disolución de los partidos políticos. Esto es la disolución de los partidos políticos, como lo señalé, el sueño del señor Velasco, cuando hablaba de la democracia plena, ¿no?, de participación plena y el no partido. Este es el sueño del no partido. Y yo creo, Presidenta, que no puede, mientras haya demócratas que militamos en partidos políticos, lo cual no es fácil en el Perú, no podemos nosotros comulgar con esta rueda de molino. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Congresista Velázquez. Muchas gracias, Presidenta.